Bueno, buenos días a todos, estimada comunidad. Mi nombre es David Escobar, soy el director de Modux. A todos les doy la bienvenida. Hoy vamos a tener un interesante webinar en donde Sandra nos va a contar qué es la metodología Blueprint, cómo se implementa y cuáles son sus beneficios. Sandra es nuestra líder de proyectos. Ella es ingeniera industrial, tiene una maestría en gestión de proyectos, certificada PMP. Tiene una experiencia mayor a 15 años en el sector de la industria metalmecánica y construcción. Algunas instrucciones para el webinar. La primera es, las preguntas me las pueden enviar vía chat a mí y en el transcurso del webinar las vamos a ir resolviendo y si no al final, estas mismas preguntas, si no son resueltas durante el webinar, las vamos a solucionar. Y lo segundo es, este webinar está siendo grabado. Esperamos tenerlo colgado en nuestra página web a más tardar en una semana. Nuevamente, bienvenidos a este webinar y le doy la bienvenida a Sandra. Buenos días a todos, estoy muy feliz de estar aquí y poder compartir con ustedes esta información muy valiosa de lo que es Blueprint. Entonces vamos a comenzar. Hoy Modux te va a mostrar cómo ser una organización data-driven con Blueprint. Estamos comprometidos con que cuides tu salud, te quedes en casa y te invitamos a revisar el reporte que hemos construido en Modux analizando el COVID. En él encontrarás datos muy interesantes y un análisis muy profundo de todo lo que sucede con el COVID. Vamos a empezar. Estamos en la era de la información, en la era de los datos. Y nos preguntamos cómo usar los datos en el análisis y liderar el cambio. Durante una crisis como en la que estamos, la del coronavirus, recurrimos a los datos para entender qué es lo que pasa y para poder encontrar soluciones. Sin embargo, las crisis también tienen consecuencias graves a nivel económico. En este caso, el COVID está creando una crisis en la salud pública, está creando una crisis empresarial, las empresas se están cerrando y hay una crisis económica global. Y nos preguntamos cómo los datos nos pueden ayudar en estos tiempos de crisis. Las empresas están preguntándose cómo estabilizar mi empresa, cómo reanudar la actividad laboral, cómo volver a ser productivos y cómo aumentar el crecimiento de la empresa. Y para responder estas preguntas, los datos nos dan una valiosa información. Nos pueden dar información de cómo adaptar las operaciones, cómo ayudar a los empleados a que a través de los datos obtengan información y creen soluciones. También para reanudar la actividad laboral, los datos nos ayudan a identificar qué cambios necesita la empresa y pensando en el futuro, cómo va a crecer la empresa reaccionando a estos cambios, cómo la empresa puede empoderarse basándose en los datos, cómo las personas pueden adquirir habilidades de analítica de datos, cómo mantengo informados a mis empleados y a los clientes con los datos para que tomen mejores decisiones. Entonces vemos que las transformaciones digitales son necesariamente transformaciones que implican datos, transformaciones de datos. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es que las organizaciones están evolucionando hacia ser data-driven. ¿Qué significa esto? Significa que las organizaciones se orientan a tomar decisiones basadas en sus datos. ¿Por qué? Porque los datos empoderan a las personas para responder preguntas y para descubrir nuevos insights. Entonces se preguntarán ustedes qué significa ser una organización data-driven. Vamos a explicar qué significa. Ser una organización data-driven es ser una organización que le da valor a los datos. Es una organización que capacita a las personas a que desarrollen esas habilidades analíticas y tomen decisiones basadas en los datos.
Y algo muy importante es que son organizaciones que priorizan los hechos sobre la intuición. Cuando basamos las decisiones en los datos, nuestras decisiones ya no están llevadas por esa intuición, por lo que yo creo, sino tienen un soporte fuerte que son los datos. Es importante resaltar que ser una organización data-driven no se logra simplemente implementando un software como Tableau. Es un cambio cultural, es un cambio en el comportamiento de las personas porque es un cambio en la manera en que ven los datos y en la manera que los analizan y toman decisiones. Entonces vamos a ver cuáles son los 5 elementos comunes de las organizaciones que son data-driven, que orientan sus decisiones en los datos. El primer elemento es que son empresas que confían en sus datos y le dan acceso a las personas a los datos. Los datos y los contenidos están gobernados y por eso hay confianza en ellos. Y las organizaciones establecen expectativas claras del uso responsable de los datos. El segundo elemento es que hay un compromiso en usar los datos, es decir, que desde los ejecutivos hacia abajo se promociona el uso de los datos, se promociona que las decisiones se basen en los datos. En cada rol, en cada puesto, ahí están especificadas esas habilidades analíticas que se necesitan para llevar a cabo la estrategia de analítica de datos. Y algo muy importante es que se están recopilando datos y se están compartiendo, se están analizando para tomar decisiones. El tercer elemento es que hay talento. ¿Qué significa esto? Que las personas tienen habilidades para analizar los datos y para sacar el máximo provecho de Tableau. Se vuelven expertos en el uso de Tableau. Y en cada una de las áreas los jefes alienta y recompensa el uso de los datos. El siguiente elemento es que hay un uso compartido de la información. ¿Qué significa esto? Que las personas comparten los datos, comparten los reportes y tableros que se crean y se alienta a las personas a participar en actividades en la comunidad que se crea dentro de la organización, en esa comunidad entusiasta por los datos que es data-driven y que a través de estas actividades se comparte el conocimiento y se alientan a tomar las decisiones basadas en los datos. Entonces, ¿esto qué significa? Que es un cambio de la mentalidad de las personas. Se impulsa a que las personas usen sus datos en su trabajo diario, se sienten cómodas usando los datos y cuestionando sus decisiones y lo que están creando a través de los datos. Sin embargo, ser data-driven tiene algunos obstáculos. Según un estudio que hizo McKinsey, el 92% de las empresas no logra adoptar la cultura data-driven ni la analítica de datos. Si solo el 8% lo logra, entonces nos preguntamos qué sabe ese 8%, por qué se vuelven exitosos siendo data-driven. Ese 8% sabe que para prosperar en esta era de los datos, algo que es muy importante es el apoyo ejecutivo, es decir, el nivel ejecutivo está comprometido al 100% con la estrategia de analítica de datos, que a través de toda la organización se usen los datos para tomar decisiones. También vemos que son organizaciones en las que los gerentes de cada área se sienten a gusto usando Tableau, generando reportes, generando tableros y usando la analítica de datos para tomar decisiones. Son empresas que la Junta invierte en la analítica de datos, en preparar a las personas, a su equipo, a los equipos en toda la organización, en la analítica de datos. Son organizaciones que entrenan entonces a los equipos en el uso de los datos, les dan capacitaciones para que desarrollen esas habilidades analíticas y lo más importante de todo es que los datos y reportes
están consolidados y son accesibles para tomar decisiones. Según Insight, las organizaciones basadas en los datos crecerán 7 veces más rápido que el PIB mundial. Entonces, si hay una tasa tan alta de fracaso adoptando la cultura data-driven, queremos saber cuáles son esos obstáculos. El primer obstáculo es que para convertirse en una organización data-driven, esto depende de las personas, es un cambio cultural, es un cambio en la manera en que se toman las decisiones y requiere que todos estén alineados con esa visión de analítica de datos. Y lo segundo es que se requieren nuevos procesos de analítica de datos, de cultura data-driven, para obtener nuevos resultados. Cuando en la empresa no hay una guía, no hay una cultura data-driven, no hay procesos que soporten la analítica de datos, ¿qué es lo que pasa? Que la experiencia con Tableau es muy limitada. Tableau es una herramienta, es un software muy poderoso con muchas capacidades y cuando no hay esa cultura, cuando no todos están explotando al máximo, lo desaprovechas. Desaprovechas también el valor de tus datos. Porque puede que los datos de cierta área en las que está implementada Tableau, en esa área sí se estén aprovechando los datos, pero la organización genera datos en todas las áreas y tú puedes aprovechar todos esos datos y crear soluciones en todas las áreas. Y como no hay una cultura data-driven, las personas no se apoyan. Y como no hay un apoyo, no hay un aprendizaje colectivo. ¿Esto qué significa? Que en general se crean menos soluciones y más problemas siguen surgiendo. Ahora se preguntarán, ¿qué es Blueprint? Vamos a entrar en detalle a entender qué significa, qué es esta guía. Lo primero es que voy a aclarar es que Blueprint es una guía de buenas prácticas. Blueprint se creó a partir de la experiencia de miles de usuarios en todo el mundo de Tableau. Ellos, al usar Tableau, desarrollaron buenas prácticas de analítica y en esta guía se sintetizaron esas buenas prácticas. ¿Y qué es entonces? Es un paso a paso que te guía para que la organización se convierta en una organización que toma las decisiones basadas en los datos. Entonces, esta guía lleva al equipo de personas a que adopten la cultura del Blueprint. También te ayuda a crear una comunidad que se apoya y desarrolla al máximo las capacidades analíticas. Empodera a las personas a usar los datos en sus decisiones, en su trabajo día a día. Y acompaña paso a paso a implementar procesos de analítica de datos usando al máximo el potencial de Tableau. ¿Qué ganas adoptando Blueprint? Cuando adoptas Blueprint, tienes una guía y esta guía te permite que te transformes hacia una organización data-driven. Y cuando eres data-driven, puedes crear nuevas soluciones a través de los datos. También aprovechas al máximo el potencial de Tableau. Aprovechas el valor de los datos, creas nuevas soluciones, no solo en un área, sino en todas las áreas de la organización en las que tú potencias el valor de tus datos. Como se crea una comunidad, las personas se apoyan, aprenden juntas y se benefician de Tableau. Y el resultado es que hay más soluciones y más beneficios. Vamos a entrar un poco en detalle en la guía de Tableau. ¿Cómo es ese paso a paso de Tableau? Este es el modelo de Blueprint. Hay una etapa inicial en la que se define la estrategia, quiénes serán los promotores ejecutivos y el equipo del proyecto que va a implementar el modelo Blueprint. En este modelo vamos a desarrollar transversalmente confianza y gobernanza en los datos y en los contenidos. Y el modelo se centra en fortalecer 3 capacidades, que es la agilidad, las competencias y la comunidad. Vamos a ver más a fondo estas
todas estas paradas del modelo. Entonces, en el corazón, en el centro de toda organización que es data driven, están estas tres capacidades que son claves: la agilidad, la competencia y la comunidad. Y transversalmente está la confianza y gobernanza en datos y en contenidos. ¿Qué es la agilidad? Es contar con la plataforma técnica para que Tableau funcione adecuadamente, que el hardware funcione, que el hardware sea suficiente y para que Tableau funcione apropiadamente, que se mantenga actualizado Tableau, que la capacidad de almacenamiento sea la apropiada y que se desempeñe entonces bien la herramienta. Y y hacer el mantenimiento necesario para que siempre esté disponible. ¿Para qué? Como la organización se va a mover hacia ser data driven, cada vez más personas van a estar usando Tableau en la organización y queremos que esa plataforma técnica sea muy sólida para que pueda crecer la organización. La segunda capacidad de la que hablamos es crear competencias en las personas. Significa que las personas desarrollen las habilidades analíticas y aprendan a usar de manera avanzada Tableau. Para eso hay 12 roles que define Tableau que apoyan la construcción de esta estrategia de analítica de datos. Y por último hablamos de la comunidad, crear una comunidad que adopte Tableau, que se sienta entusiasta de usar los datos y que al ver el beneficio de usar los datos para tomar decisiones y crear nuevas oportunidades para la empresa, se sientan muy felices. Y es crear este espacio donde las personas dan y reciben apoyo de Tableau y de la analítica de datos y se les da soporte para que no estén solos, para que sientan que son escuchados y que pueden solucionar todas las dudas alrededor de Tableau. Entonces vamos a ir paso a paso por el modelo. El primer paso es definir la estrategia, la promoción y el equipo. En este primer paso definimos la estrategia de análisis. Es decir, que se define la visión y la estrategia de análisis de datos para toda la organización. También se identifican los patrocinadores. Hablamos de que para que el proyecto sea exitoso, como es un cambio cultural, es un cambio que de la manera en que se toman las decisiones, en la que adoptamos los datos como el punto central en las decisiones, es un cambio cultural que necesita el patrocinio de los altos ejecutivos de la organización. Y lo que hacemos también en esta etapa es descubrir los casos de uso y priorizar en cuál vamos a usar la metodología de Tableau o en cuáles vamos a usar la metodología de Tableau. El segundo paso es construir confianza y gobernanza en los datos y en los contenidos. Cuando hablamos de crear una cultura data-driven, vamos a compartir la información de la empresa. Más personas van a tener acceso a los datos y a los contenidos. Y surge la preocupación de cómo mantener confiables y seguros estos datos. Por eso vamos a crear confianza y gobernanza en los datos y en los contenidos. Entonces, en este paso, definimos los roles, las personas que van a estar encargadas del control de los datos y de los contenidos, y vamos a establecer el modelo de gobernanza de esos datos y de esos contenidos. Es decir, que podemos elegir si los datos y los contenidos van a estar centralizados, controlados por un área específica, si van a ser delegados, que es una mezcla en que algunos de los contenidos y bases de datos estén centralizados en un área y que las áreas también tengan autonomía en sus datos y contenidos. O pueden ser autogobernados, quiere decir que cada área se encarga de sus datos y sus contenidos y de mantenerlos confiables y de gobernarlos. Entonces, cuando hablamos de confianza y gobernanza de los datos, hablamos de administrar las fuentes de datos. ¿Esto qué significa? Significa proporcionar acceso a las fuentes de datos y que las fuentes de datos sean relevantes para cumplir esa estrategia de análisis que
definimos en el primer paso. Hablamos de la calidad de los datos. Esto significa crear procesos para validar los datos y generar confianza en ellos, que son precisos. También se encarga de hacer la limpieza de los datos para que los análisis sean muy efectivos. Hablamos de la optimización y preparación de los datos. Esto quiere decir que creamos procesos para preparar la información y para el análisis. Aquí utilizamos herramientas como Tableau Prep. También hablamos de la seguridad de los datos. Aquí se definen qué parámetros de seguridad y control de acceso son necesarios para que una persona acceda a ellos. Hacemos la gestión de la metadata, que define cómo actualizar y compartir la metadata a nivel de campo. Y vamos a supervisar y administrar el uso de los modelos de los datos. ¿Y cómo hacemos cómo es la confianza y la gobernanza a nivel de los contenidos? Hablamos de la administración de los contenidos. Quiere decir que se mantienen en un entorno en donde son almacenados, organizados, y así las personas de toda la organización pueden entrar y consultar los contenidos que son relevantes. Hablamos de la autorización, que es otorgar el adecuado acceso a cada nivel de usuarios según su perfil. También validamos el contenido. Se crean procesos para validar el contenido para asegurarnos de que es preciso. Y si es preciso, es entonces validado. Promovemos el contenido. Promovemos que los contenidos son confiables, que son relevantes, que son precisos y que son útiles para tomar decisiones. También se pueden definir procesos para certificar los contenidos. Cuando certificamos el contenido, estamos asegurando que cumple ciertos estándares y que son confiables. Y si son confiables, van a apoyar mucho mejor las decisiones en la organización. Y se va a medir la utilización del contenido, medir los patrones de uso de los contenidos, si las personas están utilizando los contenidos y si estos son valiosos en sus trabajos diarios. Listo, vamos a hablar del tercer paso. Aquí vamos a entrar a describir las capacidades que desarrolla el modelo en la organización. Hablamos de la agilidad. ¿Qué es la agilidad? Es crear la plataforma técnica segura, estable, que permita a la organización implementar Tableau cada vez en más áreas y que le permita entonces evolucionar hacia ser una organización data-driven. En este paso hablamos de la implementación, que es establecer la plataforma técnica para que Tableau funcione adecuadamente. Supervisamos que esa plataforma es suficiente y cumple con las expectativas de desempeño y entonces Tableau funciona adecuadamente. Y nos aseguramos de hacerle mantenimiento, es decir, que las condiciones técnicas se mantienen y se realizan las actualizaciones. Cuando hablamos de las competencias, hablamos de educación, medición y prácticas recomendadas. ¿Qué significa desarrollar las competencias? Significa que las personas pueden ver los datos, los pueden visualizar, pueden analizarlos, tienen la capacidad de analizarlos y en base a ellos toman decisiones de negocio. Para desarrollar estas competencias se necesita educación. Entonces, Tableau tiene definidos 12 roles y cada rol tiene habilidades analíticas, se desarrollan en ellos las habilidades analíticas necesarias para cumplir esa estrategia de análisis de datos. Como cada uno desde su puesto, desde lo que hace, puede adquirir esas capacidades analíticas que son relevantes de acuerdo al rol del Blueprint y cómo entonces cada uno desde su puesto puede ayudar a la transformación de la organización hacia ser data-driven. Vamos a medir la adopción, es decir, si las personas están usando los datos, están usando los tableros, y esto lo hacemos
midiendo la calidad de los tableros, midiendo el tráfico en cada uno de los contenidos, las veces que se hace clic, con qué frecuencia entran las personas a consultar la información. Y lo más importante es que a nivel de toda la organización se van a desarrollar prácticas recomendadas de cómo deben presentarse los datos, de que los dashboards sean útiles, relevantes y que lleven a la acción. Entrando un poco más a qué significa la educación en esta transformación hacia ser data driven, les voy a explicar que existen 12 roles y estos roles están aquí para desarrollar las capacidades analíticas y para que soporten la transformación hacia la cultura data driven. Entonces, estos primeros roles están enfocados a crear esa cultura data driven. Estos que vemos acá, estos 6 roles, son los roles en los que desarrollan las habilidades analíticas para crear contenidos y para compartir insights. Y los últimos son esos roles que se encargan de mantener a la plataforma técnica actualizada y con las características necesarias para que Tableau pueda desplegarse en toda la organización. Y por último hablamos de crear la comunidad data driven. ¿Qué es la comunidad? Es esa red de usuarios interna que se crea para promover el entusiasmo, la adopción de Tableau, para que las personas se sientan a gusto usando los datos en la toma de decisiones y cada vez tengan más herramientas para analizar los datos. En este paso, para crear una comunidad, hablamos de las comunicaciones. Es importante crear canales de comunicación en que las personas, a través de los cuales las personas puedan compartir, preguntar y se genere ese entusiasmo por la cultura data driven. También vamos a medir la participación. Dentro de la organización vamos a crear grupos y en ellos se van a crear actividades que aceleran la transformación hacia la cultura data driven. Y por último, vamos a dar soporte. Lo importante es que la comunidad se apoye, comparta, desarrolle las habilidades juntas y pueda resolver las dudas que tiene de Tableau y de la analítica de datos en un espacio donde se obtienen respuestas. Aquí es muy importante que no solo ustedes van a tener el apoyo de la comunidad interna de su organización, sino que Tableau es una comunidad internacional y ofrece muchas herramientas para apoyar ese crecimiento en la analítica de datos. Por ejemplo, hay una conferencia anual en la que se muestran todos los desarrollos y tendencias que ha descubierto Tableau. Hay grupos en los que se tratan casos específicos, preguntas específicas. Están los Biz Games que potencian la creatividad de las personas para construir tableros creativos que ayuden a tomar mejores decisiones. Estamos los Tableau Partners como Modux, que también apoyamos a todas las empresas a solucionar y a las personas a solucionar las dudas que tienen con respecto al uso de Tableau y a la analítica de datos. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es seguir en el pasado y enfrentar las crisis como en la que estamos, basados en la intuición. O que con la guía Blueprint, la organización se convierta en una organización data-driven y empoderemos a las personas en las organizaciones a tomar decisiones basadas en los datos. Si quieres ser una organización data-driven, Modux te apoya paso a paso a implementar esta guía y a transformar la organización hacia una organización data-driven. ¿Qué es lo que hacemos? Partimos de la guía Blueprint, en la que se describen las buenas prácticas para tener agilidad, competencias y comunidad. Luego partimos de tu contexto real, del contexto de la empresa. ¿Qué tiene la empresa y qué le hace falta en cada una de estas capacidades? ¿Qué tiene con respecto a la agilidad, las competencias y la comunidad? En este caso lo que hacemos es una evaluación para medir qué es lo que hay y qué es lo que hace falta. El siguiente paso es crear un plan. Vamos a
potenciar cada una de estas capacidades, cómo desarrollarlas y que sean realmente un apoyo en la cultura data-driven de la empresa. Y las vamos a desarrollar. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que serás una organización data-driven al final. ¿Cómo te ayuda Modux en esta tarea? Modux te acompaña a implementar Blueprint, es decir, que te acompaña en la definición de la estrategia y te acompaña a crear agilidad, competencias y comunidad. Cuando hablamos de las competencias, te ofrecemos la consultoría para la capacitación en cada uno de los roles de analítica de datos. Los roles para crear cultura, para crear de las personas que van a crear los contenidos en la organización y de los que van a estar, los que serán responsables de que funcione apropiadamente la plataforma técnica. ¿Qué es importante resaltar? Que Blueprint es una guía. Es decir, que la organización no debe adaptarse a la guía, sino que es la guía la que se adapta a la empresa. Entonces, de acuerdo a tu tamaño, a tus necesidades, vas a definir por cuáles roles vas a iniciar ese camino hacia la transformación. No tienen que ser todos. Y si eres data driven, ¿qué es lo que obtienes? Obtienes competencias, las personas saben utilizar al máximo Tableau y adquieren habilidades analíticas para procesar los datos, generar nuevas ideas. Tienes agilidad, te aseguras de que la plataforma técnica es suficiente para que Tableau se despliegue en todas las áreas y la organización se convierta en una organización data-driven. Hay comunidad, es decir, que las personas se apoyan, se comparten el conocimiento y se solucionan dudas y ahí está como esta hermandad y este entusiasmo por usar los datos para crear soluciones en la organización. Se potencia la creatividad porque la información está disponible, porque puedes entrar a responder preguntas del negocio entrando a los tableros de cada persona y captando información que va a ser muy importante en la creación de soluciones. Empoderas a las personas porque las personas con más datos, con más conocimiento, toman mejores decisiones. Todo es más rápido, la información no se pierde, está centralizada, las personas pueden acceder a ella y eso hace que las decisiones sean mucho más rápidas. Tienes personas educadas con habilidades analíticas que crean mejores soluciones, que tienen un mejor desempeño y en general lo que ganas es que te conviertes en una organización que crea mejores soluciones y mejores productos. Entonces la invitación es a transformar tu organización, a adoptar la cultura data-driven y a que implementen Blueprint en su empresa. Les agradezco su atención y pues estamos abiertos a todas sus inquietudes. Sandra, muchas gracias por tus valiosos comentarios y enseñanzas. Vamos a dar un minuto más a que nos terminen de llegar inquietudes. Mientras tanto, si quieres, voy a empezar a recolectar algunas que llegaron. Vale. La primera es el equipo que conforma el proyecto que va a implementar Blueprint en una empresa debe ser, estoy tratando de reparafrasear la pregunta que me mandaron, debe ser integrado con personas nuevas a la organización o con personas ya existentes dentro de la misma. La recomendación que hace Blueprint es que sea con personas internas, porque estamos transformando la cultura de la organización, la vamos a llevar a ser una organización data-driven. Y son las personas de cada área los que conocen las necesidades con respecto a eso. Entonces es necesario el apoyo de un equipo interno para llevar a cabo el modelo Blueprint. Ok, gracias Sandra. La siguiente pregunta es, ¿la guía Blueprint tiene algunos formatos que nos permitan facilitar la implementación? Sí, claro que sí. En la primera etapa de Blueprint lo que hacemos es una evaluación. Evaluamos cómo está la empresa en su capacidad de agilidad, de competencias y de comunidad. Y
estos formatos nos permiten evaluar en dónde está la organización en cada capacidad y qué le hace falta. Hay formatos para cada una de las, para evaluar cada capacidad. Ok, perfecto. La empresa debe tener algún tamaño especial para poder implementar. Es decir, esta guía, metodología, ¿va para empresas pequeñas y grandes o tiene alguna restricción al respecto? No tiene ninguna restricción porque se adhieren, es una convicción, es hacia donde se mueven, hacia donde se están moviendo las organizaciones. Cada vez estamos generando más datos a través de todas las redes, dispositivos digitales, y la idea es que las empresas aprovechen todos esos datos, empiecen a analizarlos y empiecen a tomar decisiones. Entonces, esto no depende del tamaño de la organización. Tú puedes ser desde la organización a la empresa más pequeña, puede empezar esa transformación hacia usar los datos para tomar las decisiones. Y se puede empezar desde lo pequeño, es decir, desde crear roles para crear cultura, para crear contenidos, para crear la plataforma técnica. Y no depende de las personas, sino quién en la organización puede llevar a cabo ese rol. Ok, perfecto. Ahí Diego Martínez se nos acaba de unir, pues él ha estado en toda el webinar. Simplemente Diego, para presentarle, nuestro director de consultoría y desarrollo, y nos va a ayudar a complementar algunas de las preguntas que nos han hecho. Sí, también es importante mencionar que Blueprint, cuando las empresas son pequeñas, recomienda utilizar, en vez de los 12 roles, recomienda utilizar roles basados en licencias. O sea, un rol para el creator, un rol para el viewer, un rol para el explorer y un rol de soporte básicamente para la parte de servidores. Entonces, digamos, en empresas pequeñas se puede empezar con 4 roles. Y a medida que la empresa sea más grande, se puede mirar qué roles adicionales se pueden ir necesitando de los 12. Perfecto, gracias Diego y gracias Sandra. La siguiente pregunta es, nos preguntan que de qué factores depende la centralización o descentralización del análisis que vayamos a hacer. Es la centralización o la descentralización de los datos. Eso depende de la cultura de la organización, de cuáles van a ser sus políticas, de la sensibilidad de sus datos. Si se necesita que estén muy protegidos, son datos muy sensibles, pues tal vez la empresa va a optar por un modelo más centralizado, donde haya personas y roles responsables de cuidar la seguridad de los datos. Y de pronto puede ser en la misma organización, hay áreas donde los datos y los contenidos son más flexibles y accesibles, y de pronto allí se puede utilizar un modelo más autogobernado, más donde cada área es responsable de sus datos y contenidos. Y también creo ahí, David, que una de las decisiones que puede llevar a que sea delegado o autogobernado puede ser también el tamaño de la empresa, ¿no? Claramente, por ejemplo, si es una multinacional con diversos países, etcétera, pues puede ser que sea delegado a nivel de país, o si definitivamente, por ejemplo, también es muy grande, pues probablemente sea delegado, por ejemplo, por departamentos, por producción financiera, recursos humanos, etcétera. Claramente, pues depende que si es centralizado, pues va a requerir que una gran cantidad de equipo y de personas que sepan de toda la empresa, mientras que de pronto cuando es delegado, cada parte de la empresa va a poder gobernar sobre su parte, ¿cierto? Entonces, también depende del tamaño de las empresas. Perfecto. Listo. Hay una pregunta en términos de tiempos. Generalmente una implementación de Blueprint, ¿qué horizonte de tiempo tiene a cabo? Obviamente, pues esta pregunta va a depender mucho del tamaño de la empresa. ¿Algo más que Sandra o Diego quieran complementar?
Sí, claro, básicamente puede depender de la estrategia de análisis, ¿no? Y de los casos de uso. Pues a más casos de uso vamos a tener pues más tiempo en la preparación de la información, en la preparación de los informes, en el staging, en las pruebas, en la promoción, etcétera. Yo creo que más allá de eso, yo creo que por cada caso de uso uno puede estar hablando de unas 2 o 3 semanas y si tiene equipos paralelos, pues va a poder acelerarlo más. Perfecto. Listo, Sandra y Diego, muchas gracias. Con esto cerramos el capítulo de preguntas. Si quieres, ayúdame con la siguiente diapositiva, Sandra, por favor. En Modux los podemos acompañar con consultoría en todas las plataformas Tableau, desarrollando esta consultoría en temas sesiones de co-creación, en donde hay transferencia completa de conocimiento, hacemos desarrollos in-house, soporte remoto o tercerización completa del desarrollo. Adicional, brindamos entrenamiento en toda la plataforma de Tableau, sea Tableau Desktop. Para Tableau Desktop tenemos 2 niveles, el básico y el avanzado. Adicional, tenemos una serie de cuestionarios que le ayudan a usted a prepararse para la certificación en Tableau Desktop. También tenemos un módulo para Tableau Prep básico. Y por último, si ustedes son administradores de la plataforma Tableau Server o Tableau Online, podemos entrenarlos. Adicional, desarrollamos proyectos especiales, ya sea para el desarrollo de ETLs y bodegas de datos, y hacemos estudios de capacity utilizando la teoría de colas. Adicional para Tableau, si a ustedes les interesa profundizar en el tema de Tableau Blueprint, en la página de Tableau hay todo un capítulo al respecto, o nos pueden contactar para poderlos acompañar en todo el proceso, tanto de levantamiento de la información como de consultoría y acompañamiento en el momento de la implementación. A todos les damos las gracias por seguir confiando en nosotros. Los datos de contacto de nuestro director comercial, Jorge Otero, ahí está su celular y su mail. Y mi celular y mi mail nos pueden contactar, ya sea para preguntas de Blueprint, si tienen preguntas adicionales sobre la plataforma Tableau o quieren conocerla, con mucho gusto podemos agendar una sesión inicial de presentación en donde damos adicional 2 horas de valor agregado, donde podemos desarrollar un caso de uso para ustedes sin ningún costo comercial. Sandra, nuevamente 1000 gracias por acompañarnos, fueron muy valiosos tus comentarios. Gracias a todos por estar aquí y por ser entusiastas por los datos y querer aprender más y aprovecharlos más a través de Blueprint. Gracias, Sandra. A toda la comunidad, nuevamente 1000 gracias y nos vemos en el próximo webinar. Que tengan un buen día.